Muy buenas, me llamo Jaime Miguel Nieman y bienvenidos al consultorio de mi PLE o Personalized Learning Environment o red de aprendizaje. Os voy a llevar por un viaje primero de un diagnóstico de mi actual red de aprendizaje, cómo está compuesta por 4 puntos cardenales y luego veremos 3 diferentes ramas dentro de la lectura, la reflexión y los colectivos que nos permitirán desarrollar y fomentar crecimiento dentro de esta red de aprendizaje. Acabaremos viendo una visión del sistema complejo de todas estas partes y propuestas que propongo en este viaje y cómo se conectan e interrelacionan en este sistema complejo. Empecemos por el diagnóstico. Pues aquí tenemos mi mandala pedagógico, que es un microcosmo, el universo de mi espacio pedagógico actual en mi red de aprendizaje. Como veréis y exploraremos, es un espacio muy ecléctico, muy amplio y mezcla aprendizaje y enseñanza en diferentes tipos. Uno de los puntos cardenales que tenemos aquí es una red de innovadores o Educational Innovators que yo sigo dentro de mi cuenta de Twitter. Y aquí hay una amplia red de todo tipo de organizaciones y profesores y enseñantes que están haciendo diferentes cosas dentro del aprendizaje que me nutren mucho mi propio desarrollo. En segundo lugar tenemos a los MOOCs y aquí tengo un ejemplo de un MOOC que formé parte del European SchoolNet Academy, que me proporcionó muchas ideas sobre la colaboración y cómo evaluar la colaboración dentro del aprendizaje en la clase y también cómo proporcionar y lanzar colaboración entre profesores. Y ha sido una parte muy importante de mi propio desarrollo. En tercer lugar, tenemos una metodología que yo uso, que es una práctica, que es Project Based Learning. Y exploré una metodología en particular de Project Based Learning que se llama Scrum. Y esto Scrum viene del mundo de la programación de software informáticos y esto se aplicó a la clase y me ha dado una estructura muy específica y particular para poder desarrollar esos proyectos que os mencioné antes. En tercer lugar, pude también nutrirme mucho de mis propios estudiantes. Aquí tengo un ejemplo de un portfolio que le pido a mis estudiantes que hagan después de un año de aprendizaje y aquí me da mucha información sobre qué son las prácticas y los espacios donde mis estudiantes aprenden mejor. Aquí tenemos un chico español que se llama Alberto García, que me explica aquí cómo ha crecido, en qué proyectos y cosas él aprendió más y sus propios desarrollos dentro de mi clase. Este diagnóstico es, como veis, una mezcla muy amplia, ecléctica de la enseñanza, pero muy variada. Y ahora me gustaría ver cómo podemos mejorar esto. Si vamos al primer aspecto que tenemos aquí de la lectura, una de las cosas que veo en mi diagnóstico que es muy amplio y demasiado vasto para poder enfocarme bien. Y en la lectura tenemos 2 ramas que me gustaría desarrollar y una es la profundidad. Quiero profundizar y hacer más con menos y con eso quiero decir que con tanta información uno se sobrecarga y me gustaría seleccionar a 3 a 5 innovadores, autores, académicos que hablan de la enseñanza y poder profundizar en ese aspecto, siguiendo a menos. Esto también tiene que ver con el enfoque, ¿no? El enfoque en varios temas o individuos, y aquí tenemos a Noam Chomsky, que me parece un modelo muy interesante de seguir y sus visiones me nutren mucho. Y me gustaría esa doble fila de profundizar y enfocar para dar más impulso y más concentración a mi red de aprendizaje. Si continuamos en segundo lugar, tenemos la reflexión. Y aquí ofrezco 2 propuestas muy particulares para la reflexión y dar impulso a mi crecimiento. Y la primera es el paradigma personal pedagógico. Esto tiene que ver con mi identidad como maestro y cuál es mi visión pedagógica y cuáles son mis puntos ciegos, cuáles son las actitudes y valores que me nutren como enseñante
Y esto se podría desarrollar dentro de lo que yo llamo el cuaderno de cotidianidad o Commonplace Journal. Aquí puedo coleccionar mis conexiones y conectar las experiencias, mis lecturas y mis descubrimientos a través de la lectura dentro de mi clase. Y este espacio es uno de introspección y poder en realidad captar esas observaciones de mi paradigma personal pedagógico y tratar de coleccionar y tener impresiones y momentos que me puedan ser como señales para la acción. Si vamos en tercer lugar al espacio de colectivos o comunidades, estas son el espacio donde recolecto todas esas ideas de las lecturas y captado en la reflexión para transformarlas en acción y participación. Aquí tenemos dos comunidades que van a potenciar mi práctica y la primera que quiero compartir con vosotros es el UWC. Yo enseño en un UWC College, hay 17 colegios a través del mundo, es un movimiento educativo de la educación. Y hay profesores en cada uno de estos colegios que están innovando. Y también hay una oficina central en Londres que también gestiona desarrollos del currículum y varias innovaciones. Y esta comunidad me podría dar lazos específicos dentro de la innovación, del aprendizaje, en la enseñanza y crear una red de conexiones entre colegas y otros profesores. El segundo grupo o colectivo o comunidad es lo que llamo teachers going gradeless o profes sin notas o calificaciones. Este es un espacio que me ha ayudado mucho a innovar en la clase, quitando el tema de notas y calificaciones y cambiando el lenguaje y el discurso que tengo con los estudiantes. Hemos cambiado las conversaciones para hablar del aprendizaje y no sobre las notas. Y aquí, como veis, tenemos una lista grande de contribuidores, pero me gustaría enfocarme en 2 o 3 y tratar de desarrollar lazos y potenciar esas afinidades. Si subimos al balcón para terminar, vemos que aquí tenemos la visión completa de lo que estoy proponiendo en mi hoja de ruta. Tenemos aquí la lectura y el espacio de profundidad y enfoque pasado a la reflexión que va a potenciar mi cuaderno de cotidianidad a través también de mi paradigma personal pedagógico. Y aquí en este espacio el paso a la acción de colectivos dentro del UWC o Colegios del Mundo Unido y Teachers Going Gradeless, profes sin notas. Nos vemos en la aula, ha sido un gusto explorar esto con vosotros. Hasta luego.